Grabación. Bien, entonces, este poema María Mercedes Carranza tiene muchos detalles que me interesa señalar, pero voy a intentar centrarme sobre todo como en el trasescena de la tradición clásica que ella está poniendo. Este es un poema de alguien que lee, este es un poema de una lectora de la Odisea. Y siendo un poema de una lectora de la Odisea, pues no es de extrañarnos que mucho de lo que aparece dentro del poema sea en clave referencial. Ahora, no solamente en clave referencial, sino también en clave simbólica. Es decir, no está haciendo referencia a momentos de la literatura clásica solo por señalar los momentos, sino porque le sirven de alguna manera para alimentar esa hipótesis poética que va a estar trabajando. Eh, la primera clave es el título, Quiero bailar con Ulises. Ahorita lo mencionábamos brevemente, este Quiero bailar ya nos da un código de cómo comprender. Ya está pensando en la cercanía, ella está pensando en acercarlo, en una experiencia de lo común, de lo común erótico además, y ese común erótico lo justificamos ahorita cerca del final de la primera estrofa, donde efectivamente ya lo va a hacer explícito, es decir, como en la forma más, llamémoslo tradicional, del erotismo, que es quiero hacer el amor con Ulises. Menciono más tradicional porque pues seguramente hay bailes que habitan más el eros que camas, pero pues para hacerlo explícito a la manera tradicional aparece el verso puntual. Hay un epígrafe, se lo señalaba ahorita también, traduce algo así como felices quienes como Ulises tienen un buen viaje. En el epígrafe ya de alguna manera está estableciéndose esa lectura en paralelo, esa lectura de yo quiero como Ulises tener un buen viaje. El epígrafe del poeta francés Joaquín Duelé, y con estos dos códigos, con el baile y con el felices quienes como, se establece ya un anhelo como por comparación, que al final del poema se va como a recomponer ese anhelo, ese deseo de ser como en un desconcierto, y es la necesidad de que Ulises le explique el por qué regresó, ¿cierto? Entonces le doy una primera lectura y luego me voy devolviendo y voy leyendo, señalando los fragmentos que me interesan con el código tanto referencial como simbólico de la literatura clásica que está eligiendo. Quiero bailar con Ulises. Quiero invitar a bailar a Ulises. Quiero beber con él y que me cuente de qué color eran los ojos del joven Aquiles. Quiero que me cante el canto de las sirenas y me diga de sus noches de insomnio sobre las aguas del Mediterráneo. Quiero saber de su complicidad con Circe en la isla de Ea y de sus extrañas ceremonias y encantamientos. Quiero que Ulises me haga el amor y en la cama me cuente cómo eran los vestidos de Helena y si París fue como lo pinta Rubens. Quiero saber qué vio en el país de los lotófagos, de qué color eran las montañas de Eólide. Quiero que me cuente por qué regresó a Ítaca. Bien, de nuevo, el poema está lleno de referencias. Referencias a la Odisea, referencias a la Ilíada, referencias a la cultura, la pintura de Rubens, referencias a la cultura, y en todas esas referencias una necesidad de expansión del material disponible. Ulises fue el gran viajero, fue el que abandonó su patria para desplazarse al otro lado del mar, a cumplir con un juramento que había hecho y que lo obligaba a defender el matrimonio de otro de los reyes de la Grecia del Mediterráneo, y estuvo 20 años lejos de su patria. Ese gran guerrero quiero que me expanda lo que yo ya sé, lo que ya Homero me contó en la Ilíada, lo que ya Homero me contó en la Odisea. Ojalá el héroe viniera y estuviera conmigo para expandirme esa narración, para contarme detalles que el poeta no contó. Dentro de esos detalles que el poeta no contó, al menos de manera explícita, está el gran misterio para la poeta, que es este cierre. Lo señalo de una vez y ahorita volvemos, sin embargo, sobre él.
Y este cierre es un gran misterio porque no solamente las aventuras que Ulises vivió lejos son memorables, sino porque Ítaca es un peladero. Ítaca es un tierrero. De todas las ciudades que van a la guerra de Troya de parte del bando de los aqueos, es decir, de parte del bando de los griegos continentales, Ítaca es la más pobre. Es una tierra pedregosa, es una tierra sin grandes caminos, es una tierra sin grandes praderas. En el canto cuarto de la Odisea, y esto lo sabe María Mercedes, y por eso aumenta su desconcierto en esta pregunta, en el canto cuarto de la Odisea, a Telémaco, que es el hijo de Ulises, le regalan dos caballos en Esparta. En Esparta le regalan dos caballos, son dos grandes corceles. Y Telémaco, como con toda la sabiduría del caso, rechaza ese regalo y le pide a Menelao, que es el rey de Esparta, que en lugar de eso le regale cualquier otra cosa que sí sea útil en Ítaca, porque no hay tierra para caballos, son caballos de tiro, son caballos para carregar carruajes, carros, y no hay camino. Entonces, como pues, en mi tierra nada, para cabras y pavos, que van a llevar un par de caballos. Ítaca es un guerrero, Ítaca es una tierra pobre, Ítaca es una tierra yerma, y así todo, Ulises elige regresar. Y eso alimenta parte del misterio, parte del asombro, parte del desconcierto con el que cierra la poeta este poema. Pero volvamos al comienzo, y vamos bajando. Le estaba diciendo que el poema funciona en código de expansión de un referente. Referente, Aquiles. Listo, sabemos quién es Aquiles, aparece como uno de los protagonistas de la Ilíada, es el gran guerrero del bando aqueo. Y en la Ilíada nos lo han presentado en distintos escenarios, nos lo han presentado, por ejemplo, siendo tierno. Aquiles está cantándole a Patroclo en el canto 16 de Ilíada, cuando los emisarios del resto de los aqueos llegan a intentar convencerlo de que regrese al combate. Es el único héroe en toda la Ilíada que nos muestran haciendo algo que no sea batallar o preparar los sacrificios rituales de las reses. Aquiles es el único al que nos muestran cantando. Ese héroe no nos cuenta, sin embargo, en ningún momento Homero, el poeta, de qué color tenía los ojos. Y María Mercedes, que ha leído la Ilíada, que ha leído la Odisea, sabe que esa es una ausencia de información. Bueno, ella quisiera que Ulises le contara de qué color son los ojos de Aquiles. Además, vean que María Mercedes es una mujer sensata en términos de que sabe que lo que va a comenzar a interrogar son ciertas intimidades de la vida, preguntarle por los ojos de otro de los guerreros que compartió con él. Entonces establece, antes de cualquier cosa, antes de comenzar las preguntas, establece un clima de complicidad. Quiero bailar y quiero beber con él. Quiero compartir el movimiento, la cercanía del movimiento y el intercambio de bebida. Seguimos haciendo eso para crear intimidad de alguna manera. Invitar a bailar a alguien, tomarnos un tinto, bueno, una cerveza, un ron, quienes no sean tan abstemios como yo. Y luego de eso, pues ya que estamos en confianza, vení, contame, ¿de qué color eran los ojos de Aquiles? Y sigue luego elaborando preguntas. Esta primera de los ojos de Aquiles tiene que ver con la Ilíada. De alguna manera la poeta nos está diciendo, venga, yo conozco a Ulises desde antes de la Odisea, desde que estaba con Aquiles, él que lo miró a los ojos, él que combatió a su lado, él que rescató el cadáver de Aquiles. Y ya luego sí nos presenta al Ulises de la Odisea. Quiero que me cante el canto de las sirenas. Es decir, quiero que me entregue algo único. Quiero que me entregue algo que solamente él sabe. Lo anterior, el color de los ojos de Aquiles, a lo mejor lo sabía más gente, ¿sí o qué? Cualquiera que hubiese mirado a Aquiles a los ojos. Pero el canto de las sirenas es algo que nada más sabe Ulises. Recuerden la anécdota, las sirenas son esta pareja de animales
son dos. En el griego existían tres tiempos, tres números gramaticales, el singular cuando hablábamos de una cosa, el plural cuando hablábamos de varias cosas y el dual. El dual era un número que usábamos para mencionar las cosas que solamente tienen sentido en pareja. Los ojos, las manos, los bueyes que tiran de un arado, dos, usábamos un número que era el número dual. Las sirenas cuando aparecen en la Odisea aparecen en número dual, es decir, son dos sirenas. Y estas criaturas marinas, que son descritas muy brevemente, pues son famosas porque tienen una canción que es completamente atrayente y que hace naufragar los barcos que pasan cerca a su isla. Y Ulises, cuando sabe que su barco debe pasar cerca de ellas, manda a que sus marineros se pongan cera en los oídos para que no se desconcentren, para que no escuchen el canto y no naufraguen, pero él quiere escuchar el canto. Él quiere tener conocimiento de ese canto, quiere saber algo que nadie más sabe. Y pide que lo amarren entonces al mástil. Y pasa el barco y él escucha el canto, intenta zafarse, pero no puede. Ah, bueno. Entonces primero los ojos de Aquiles, después algo que nada más él sabe, el canto de las sirenas. Y luego algo todavía más íntimo. Vean que va aumentando el nivel de intimidad. Luego algo todavía más íntimo, las noches de insomnio sobre las aguas del Mediterráneo. Listo, vamos aumentando la intimidad con el poeta, con el poema. Y aumentando María Mercedes la intimidad con Ulises. Cuénteme cómo eran los ojos de su compañero, cuénteme el canto de las sirenas y ahora hábleme de las noches de insomnio, las preocupaciones, los pesares, los pensamientos disparatados que se aparecen a cualquiera cuando no consigue conciliar el sueño. Ok, vamos aumentando intimidad. Y sigue aumentando intimidad. Ah, la complicidad con Circe. Quiero también que me cuente la historia de sus antiguas amantes. Ulises tiene por lo menos dos amantes en los 20 años que pasa lejos de su hogar. En la Odisea aparecen ambas, y ambas son diosas inmortales, Circe y Calipso. Circe no la pintan como una hechicera porque tiene conocimientos de hechicería, pero Circe es también un inmortal, es decir, una diosa. Calipso es una ninfa. Calipso va a ser la última, como la última isla en la que va a estar Ulises antes de llegar donde los feacios, que ya de ahí directamente llega a Ítaca, y Circe va a ser dos paradas antes de llegar a la isla de Calipso. El itinerario es la isla de Circe, luego la isla de las vacas del sol, luego la isla de Calipso. Listo. Entonces quiere saber, es como hemos aumentado la intimidad, ¿cierto? Entonces, los ojos de Aquiles, el canto de las sirenas, los motivos y las noches de insomnio. Y ahora hábleme de una de sus amantes, de Circe la hechicera, que además es tremendamente misteriosa porque tiene extrañas ceremonias. Ah, bien. Y después seguimos aumentando en intimidad. Y ya no es que me cuente, ya no es que ya es que me haga el amor. Esa intimidad que estaba sembrada desde el primer baile aparece ya aquí del todo. Quiero acostarme con él. Y después, en otra intimidad todavía más creada, ya después de esa intimidad casi que completa de haber estado juntos, que vuelva a contarme cosas, pero ahora que me cuente cosas más o menos cualquiera, cómo eran los vestidos de Elena. Ya, ya después de haber tenido el encuentro amoroso, pues que me chismosee cositas sin importancia, cómo eran los vestidos. Parece y se parecía a como lo pintaba Rubens. Ah, porque claro, ya hemos tenido como un culmen de intimidad, ya podemos volver a hablar en ese clima de ya ser juntas, ya podemos volver a hablar de otras cositas, como para aligerar un poquito el ambiente, para distender el cuerpo después de ese encuentro. ¿Va? Vean qué belleza de evolución esta conversación. Vean que una conversación que va
amasando momentos íntimos, que va amasando cercanía hasta conseguir la cercanía completa de los cuerpos, y después de esa cercanía de los cuerpos, pues Sin apague. embargo, perdón, ahí te Hola, interrumpo. dale. Hola, ¿cómo estás? Sí, porque yo siento que si bien eran cosas sin importancia, pues ni tanto. El Claro, hecho- cómo eran los vestidos de Elena es una pregunta bastante perspicaz para hacerle a un hombre, porque el hombre suele culturalmente no ver los detalles de los vestidos. bien. Entonces era una prueba bastante potente, ¿no? De esa masculinidad, de qué tanto estamos atentos a esos detalles, a esas precisiones, porque al final el vestido es la tela, que es también Eso el está muy charme bello. de las almas, es el tejido del pensamiento. Entonces, como los pueblos han tejido esos vestidos, y de Elena, imagínate, vestidos bellísimos. Y además porque después remata con preguntarle por cómo se veía París. Es decir, lo está poniendo a describir, así como los ojos de Aquiles en el comienzo, lo está poniendo a describir a, al gran seductor. Bello eso, no lo había visto. Claro, venga, hablemos de estas otras cosas. Todo esto fue acercándolo a mí. Venga a ver, manténgase cerca con esto. Está muy bella esa lectura, Simón. Muchas gracias. Ah, No, con amor, gracias por escuchar. bien. Generamos intimidad, genero las preguntas que le quiero hacer, sigo preguntándole cosas, ahora otra vez al viaje, que vive en el país de los lotófagos, y esta es otra pregunta con trampa, porque es el país de los lotófagos, es donde vive una gente que come una flor para el olvido. Entonces quiero saber qué vio en el país donde viven quienes olvidan todo. Quiero ver qué recuerda de la tierra donde están los que olvidan las cosas. Y después de qué color en las montañas de Leólide, que son las montañas donde vive el viento, las montañas de Olo, y ahí entra un remate poderosísimo en las montañas del viento. ¿De qué color? Listo, vuelvo al terreno de lo mítico, al terreno del asombro. Estas últimas cosas que le estoy preguntando pertenecen al asombro puro. Y después de ese asombro puro, le lanzo la pregunta que me desconcierta. Quiero que me cuente por qué regresó a Ítaca. Y en esa pregunta, esa pregunta es la odisea. ¿Por qué regresó a Ítaca? Ulises decide regresar a Ítaca y se mantiene firme en su decisión de volver a su tierra, donde lo espera Penélope, la esposa a la que no ve hace 20 años, donde lo espera un hijo del que se despidió cuando era un bebé, Telémaco. Telémaco era un bebé de brazos cuando Ulises parte a la guerra. Ahora es un joven de 20 años que él no conoce. Y Ulises decide regresar a esa tierra. No solo después de haber vivido todo lo asombroso y todo lo bello que ya hemos señalado, no solo después de haber estado, de haber oído el canto de las sirenas, no solo después de haber tenido noches de insomnio en el Mediterráneo, no solo después de haber compartido con Circe, sino después de que Circe, primero, y Calipso, después, le ofrezcan ser inmortal. Tanto Calipso como Circe, ambas diosas, prendadas de Ulises, le piden que se quede con ellas en sus tierras. La tierra de Calipso es un bosque de ensueño, donde hay animales salvajes que Ulises nunca había visto antes, en parte porque Calipso, con sus dotes mágicas, ha convertido tripulaciones diversas en distintos tipos de fieras. Pero es una selva exuberante. Y Calipso, por su parte, vive en un jardín hermoso. Un jardín que incluso los dioses se sienten enmudecidos al verlo. En el canto 5 de Odisea vemos cómo Mercurio, Hermes, llega a la isla de Calipso, a la isla Ojigia, y se asombra de la belleza del paraje, lamentándose simplemente de que quede tan lejos del Olimpo. Además, Ulises, cuando Circe le propone ser inmortal, no conoce el infierno, no conoce el reino de Hades, el reino de los muertos. Pero cuando
Calipso propone ser inmortal, él ya conoce el reino de los muertos. Y el reino de los muertos es un campo donde no hay nada, donde simplemente las almas se pasean infinitamente, conversando, hablando de que todavía hablan de ello en el reino de los vivos, pero aparentemente morirse es una mala idea. En algún momento en el reino de los muertos, Ulises se reencuentra con Aquiles. Probablemente el color de los ojos ya ha cambiado, pero se reencuentra con el fantasma de Aquiles y lo saluda, elogiándolo. Tú que reinaste entre los hombres, seguro debes reinar también aquí entre los muertos. A lo que Aquiles le responde que se cambiaría por ser el esclavo de un campesino pobre que por reinar entre los muertos. Es decir, que la vida más humilde de todas es mejor que la muerte más gloriosa que haya. Y así y todo, con esa visión de la muerte tan pasmosa, Ulises decide regresar a Ítaca. Así y todo, Ulises decide rechazar 2 veces la inmortalidad para regresar a su tierra. María Mercedes Carranza le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta no la da Homero, al menos no de manera explícita, pero la da de manera implícita muy bellamente. Y está en el canto 6 y en el canto 23 de la Odisea. En el canto 6 de la Odisea, Ulises llega a la tierra feacia y llega a la tierra feacia luego de haber atravesado el mar, náufrago en un tronquito, de haber nadado desesperado, de haber llegado vuelto nada. Llega desnudo, ha perdido sus ropajes, está mugroso, ha pasado 4 días nadando en mar abierto, tiene el pelo y la barba apelmazados de sal, se acuesta a dormir en una hojarasca y lo despierta el ruido de risas. Resulta que Nausicaa, la princesa de los feacios, ha bajado justo ese día, por inspiración de Atenea, a lavar la ropa al río, cerca al lecho donde Ulises náufrago estaba dormido. Y Ulises se despierta, sabe que es un espantajo, sabe que no tiene ninguna riqueza y nada que ofrecer, y así y todo, pues sabe que necesita ayuda. Y se acerca como suplicante a la princesa. La elogia, le pide que le ayude, y ella decide ayudarlo. Ella decide, sí, por supuesto, extranjero, usted es suplicante, vamos a hacer esto, le da ropas para vestirse, le entrega aceite para que se unte después del baño, manda a sus criadas a que lo ayuden a bañar, y después de eso le dice que va a ir al palacio, que se va a presentar ante su madre, luego ante su padre, pero primero ante su madre, para pedirles el favor de que lo lleven a tierra, y que si hace eso, dentro de muy poco estará en su patria, que no se preocupe. Ulises sabe que la joven le dice la verdad, y está tremendamente agradecido. Y entonces le entrega lo único que puede entregarle, que es un buen deseo, desearle algo bello, entregarle algo que valga la pena. Y lo que Ulises encuentra para entregarle es que le desea un Frosine, le desea que encuentre cuando se case Homofrosine. Homofrosine es una de esas palabras que encontramos a veces en el griego clásico y que es imposible de traducir. Hay algunas traducciones que lo leen como concordia, que haya concordia en tu hogar. Hay otras traducciones que dicen que le desea igualdad de visiones. En el fondo, Homofrosine va a ser algo así: cuando encuentres a alguien con quien compartir tu vida, sean capaces de soñar los mismos fines y avanzar hacia el mismo norte. Que sean capaces de construir colectivamente, teniendo la vista fija en fines idénticos
en fines compartidos, que sepan crecer en compañía. Eso es lo que le desea a Ulises. Le está entregando de palabra lo que para él es más valioso. Y es lo que para él es más valioso porque cuando regresa, canto 23, cuando ya regresa a Ítaca, cuando ya consigue expulsar, asesinándolos a los pretendientes que tenían asediada a su esposa, y se presenta frente a Penélope, ya quitándose la máscara, Ulises llega disfrazado a su tierra. Cuando se presenta ya frente a ella, Penélope, que es muy similar a él, decide ponerle una prueba para ver si sí es él. Y la prueba consiste en que le dice a los siervos que saquen el lecho de la habitación nupcial, que saquen la cama para que el extranjero que dice ser Ulises, ella no está convencida, para que el extranjero que dice que es ser Ulises, pues duerma en ese lecho. Ella duerme con sus criadas en otra habitación, pero pues que todavía no lo va a dejar entrar a la habitación nupcial. Y cuando dice esto, Ulises se siente desgraciado y se queja porque ¿cómo así? Alguien taló nuestro lecho. Resulta que el lecho nupcial de Ulises y Penélope, y esto era un secreto que solamente conocían ambas, era un olivo, un árbol de olivo que había sido talado y sobre el que se había construido la cama. Era una cama con raíces. Penélope, al ver que este hombre se pone salido de sí, fuera de sí, porque ¿cómo así que cortaron el lecho? Reconoce a su esposo. Y en ese momento le dice, listo, vos sí sos. Y al decirle vos sí sos, Ulises se alegra. Pues como, ay, ve, sí, claro, me pusiste una prueba. Y esta prueba que pusiste es porque tú eres astuta, como yo soy astuto. Y claro, somos astutos porque nos hemos amado siendo espejos, porque hemos sido quienes miran para un mismo norte, porque hemos sido quienes crecen juntos, porque hemos tenido concordia, igualdad de visiones, homofrosine. ¿Por qué regresó a Ítaca? Porque en Ítaca estaba aquella persona en el mundo con quien había sentido que podía mirar y soñar en compañía y hacia la misma estrella. Y por eso también quizás en 2 ocasiones Ulises rechaza la inmortalidad. ¿Qué es más importante que ser inmortal? Encontrar aquella persona, aquellas personas con quienes crecemos. Bien, yo voy a dejar de grabar en este momento